Shalom Aleichem. Yohanan para Punto Breslev. Traducciones son la interpretación de otro, no son la palabra de Dios, son la interpretación. La palabra de Dios es la Biblia hebrea. Simplemente, la Biblia hebrea no tiene versiones. La que se lee en China, la que se lee en Israel, la que se lee en Argentina, en México, en España, es la misma. No hay versión hebrea. Las traducciones en castellano existen miles. Aquí es importante adquirir una Biblia, hacer una inversión en una buena Biblia hebrea. Mi recomendación es que compren una Biblia que tenga hebreo y castellano. Y tal vez no saben mucho de hebreo. Muy bien, aprendan un poquito y van a poder comparar. Les voy a dar un ejemplo que yo hago. Generalmente leo la Biblia hebrea. Esta es la Biblia hebrea. Pero esta es una de las Biblias que yo tengo. En este caso, este está en inglés. No tengo Biblia en castellano porque mi inglés es mejor y no como sea. Así que no va al caso. Así que hay veces estoy leyendo el hebreo y me quedo estancado en una palabra. Y la puedo mirar el castellano, el inglés, perdón, en este caso. Digo, eso es lo que están hablando. Y me regreso al hebreo porque esa es la palabra de Dios. Y a veces uno necesita una guianza de lo que estaban hablando porque nadie es perfecto. Así que, pero esto es una Biblia que yo tengo que compré hace años atrás y fue traducido por judíos fieles a la Torá que no están buscando ideas doctrinales. Una de las traducciones, una de las ideas doctrinales tontas, que en verdad no sé si se encuentra escrita en una Biblia cristiana, es la idea que Jonás fue tragado por una ballena. Hay gente que piensa eso. El hebreo dice pez, no ballena. Tal vez fue una ballena, tal vez fue un tiburón, tal vez fue, no sé, no lo dice. Así que especular que una ballena sería inapropiado. Dice pez. La gente tiene ideas doctrinales. Ok, así que vamos a entrar entonces a la carnita del estudio, palabra pecado y la palabra sacrificio. Ok. Para entender todo esto hay que entender la mente hebraica, entender el hebreo. Por ejemplo, la palabra sacrificio, comencemos con ese. Esa idea no existe en la Biblia hebrea. Apaciguar un Dios enojado. No. La palabra sacrificio es la palabra corbán, que significa método de acercamiento. Eso es lo que significa. Uno hizo una falta, se alejó de Dios y busca cómo acercarse. Pero, para que sepan, primordialmente una persona es perdonada, simplemente es perdonada, mejor dicho, por arrepentimiento. Confesa verbalmente su falta. El corbán, la ofrenda, se lleva demostrando físicamente tu arrepentimiento. Pero en caso que no hay templo, por ejemplo, en el tiempo de el rey Menashe, uno de los reyes más malvados de Israel, él se arrepintió en un calabozo en Babilonia. Él no fue al templo a hacer una ofrenda para ser perdonado. Una persona lleva un animal carísimo al templo para hacer una ofrenda y no se ha arrepentido, Dios no está siendo engañado. Así que Él puede traer los animales de todo el mundo. Y si no tiene un corazón arrepentido, mató un montón de animales simplemente. No está engañando a Dios. Así que hay que tener eso en mente. Ahora, entre los sacrificios, como le dicen, venía de la idea de apaciguar un Dios enojado. En los paganos hacían sacrificios humanos, por ejemplo, y otras clases de ofrendas que le costaban. Esa es la idea también de sacrificarte, dar algo que te duele. Esa no es la idea en hebreo. Corbán, tú pecaste y querés acercarte. Ahora, también hay diferentes ofrendas que se traen. Por ejemplo, hay ofrendas de pecado de diferentes situaciones que vamos a hablarles, pero también ofrendas de agradecimiento. Por ejemplo, Corban Pesach, la ofrenda de Pesach es una ofrenda de agradecimiento, no de perdón de pecados. Nunca Pesach o Pascua fue para perdón de pecados.
Lo que sí pasó en Egipto es que estábamos demostrando nuestra fe en el Creador. La primera Pascua, agarramos el dios Egipto, el dios Cordero, Canún, lo cortamos, usamos la sangre de este cordero, pintamos los marcos de nuestra puerta en Egipto, demostrando nuestra fe en el uno y no en el Dios Cordero. Por ejemplo, te lo menciona bien claro en Éxodo 8, verso 22, donde Moisés está hablando con Faraón, hablando de ese caso, de este Dios egipcio, que es el Dios Canún históricamente, para que sepan. Así que no estábamos haciendo algo profético por un cordero de Dios. Eso no existe, un Dios encarnado. Eso es mitología, no viene de la Biblia. Eso es simplemente mitología. Un sacrificio humano perfecto, prohibido. Por ejemplo, tengo Jeremías 31, verso 29, dice, nadie puede morir por los pecados del otro. Una idea que alguien tenía que morir por tus pecados. Prohibido, prohibido, nada que ver. Así que Dios te lo dice en varios lugares. Nadie puede morir por los pecados de otro, cada uno muere por su propio pecado. Punto final. Así que la idea de un sacrificio humano no va a pasar. Ahora, así que tenemos muchas de las ofrendas que se dan en el templo son de agradecimiento. Y obviamente hay también de faltas que uno comete, por seguro. Ok. Así que voy a mencionar las 4 específicas que usamos para arrepentirse, especialmente en estos días de arrepentimiento. Tenemos Het, Averá, Pesha y Avón. Estas son las 4. Het, Averá, Pesha y Avón. Het significa faltar la marca. Estabas tratando de hacer algo y terminaste con otro. Puede ser en propósito o sin querer queriendo, para que sepan. Compraste una cosa, pensabas que era kosher, pero terminaste comiendo puerco sin querer queriendo. Het. Un error que una persona hace. Ok. Si tenemos het. Tenemos averá. Pasaste o transgrediste algo, cruzaste un lugar que no debías, de una transgresión. Sin querer queriendo, hiciste un negocio chueco, por ejemplo, sin querer queriendo. Averá, cruzaste, no debías de haber hecho eso, básicamente. Lo cruzaste del lugar que no debías. Ok. Esto tal vez sería idolatría. Dios te dijo, no alabarás a otro aparte del uno. Por ejemplo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno. Pero la persona terminó con un Dios de Trinidad, por ejemplo, un Dios encarnado, cualquier otra de esas patrañas idólatras. No tienen fundamento bíblico. Así que es una verdad terrible, obviamente, como sea. La idolatría es de los peores pecados que uno puede cometer. Si uno ve el orden de los 10 mandamientos, el primer mandamiento de los 10 mandamientos, yo soy Hashem tu Dios. Tenés que tener fe en el uno, como dice Habacuc, el justo vive por su fe. O como lo dice de Abraham, Abraham tuvo fe en el Creador y le fue contado como rectitud. Abraham tuvo fe en el uno. Para Abraham eso fue suficiente y nuestro Dios no cambia, así que hay que tener eso en mente. Ok, Pesha, alguien que hace algo por disgusto, una persona hace algo contra su amigo o contra su Dios. Lo traicionaste. ¿Cómo sea? Traicionar, esa sería la idea. Ok. Y Avón significa iniquidad, maldad intencional. Avón, este ya intencional. Hay una historia que les cuento, histórica, de un señor que tenía su rabino. Su rabino estaba ocupándose en una cosa y no podía atender a su alumno. Su alumno, que tenía mal temperamento, se molestó con su rabino, que no le estaba dando la atención que él demandaba, agarró un ladrillo y se puso a adorar el ladrillo. Como por decirlo así, por maldad. Este estudiante era Jesús. Históricamente hablando, su rabino, Yehoshua ben Pragia. Jesús agarró un ladrillo y ahí comenzó su religión
que se alimentó él por su mal temperamento. Jesús tenía mal temperamento. El hecho que fue al templo a pegarle a la gente cuando a él no le tocaba eso. Para eso estaban los levitas en el templo. Jesús, bipolar, vino a atacar a la gente. Una persona con arranques inapropiados, por decirlo así. Ok. Así que, para terminar, obviamente, la palabra sacrificio no tiene que ver nada con la Biblia hebrea. No tratamos de apaciguar a un Dios enojado, sino que Corbán es un método de acercamiento a nuestro Dios, básicamente. Pero primordialmente es el arrepentimiento, confesar tus pecados. Si tú llevabas el animal más caro y no había hecho arrepentimiento, de nada te servía. Y en el otro lado, Daniel, por ejemplo, Mordequeo, Esdras no fueron al templo. Esdras tal vez fue porque él construyó un templo. Pero Mordequeo nunca fue al templo. Daniel tampoco. Y fueron perdonados por Dios. Confesaron sus pecados. Así es que Dios nos perdona hoy en día. Tú confesas tus pecados. Nuestro Dios fue el que se desquitó con el templo para protegernos a nosotros más que otra cosa. Así que bueno, si no hay templo, lo que sí requiere Dios es nuestro arrepentimiento, no un sacrificio para apaciguar a un Dios enojado, porque esa es la idea de los paganos. Esa es la idea de los paganos. Así que bueno, el Eterno perdonó al rey Menashe, el rey de Israel más malvado de toda la historia. En un calabozo lo perdonó. Menashe estaba en un calabozo, Menashe se arrepintió, Dios lo perdonó. Menashe nunca fue al templo a hacer ofrendas, que está escrito en la Biblia hebrea. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Pero Dios los perdonó. Es un buen ejemplo. Así que hay que tener eso en mente. Al fin del día, al fin de todo, todos nosotros fallamos y debemos confesar nuestros pecados al Creador. Enumerarlo verbalmente, muy importante. Y el Eterno, como dice Isaías, que el Eterno, su brazo no es corto para salvar. Te dice Isaías, Él es el único y aparte de Él no hay otro. Él es uno, no hay otro. Él quiere que pongas tu confianza en Él. Primer mandamiento de los 10 mandamientos, yo soy Hashem tu Dios. Segundo mandamiento de los 10 mandamientos, no tendrá otros dioses frente de mí. Así que la idea de Trinidad, Triunidad, cualquier otra patraña, es patraña, no es la Biblia. No tendrá otros dioses frente de mí. Y te lo dice en la Biblia, en los 10 mandamientos, que Dios es celoso, no comparte su gloria con nadie. Y obviamente hay que decirlo, Yeshua, Jesús, Yeshua, como quieran llamarle, que es lo mismo, él no cumplió lo más básico para ser candidato mesiánico. La candidatura mesiánica se da a alguien que viene de Judá, David, Salomón, del lado paterno. Del lado paterno. La mamá nunca ha dado tribu en la Biblia hebrea. Por eso no hay tribu de Dina. La mamá de Jesús, María, casada con José, ella salió preñada de otro. José es el virgen de la historia del Nuevo Testamento, no María. Ella salió preñada de otro. Y Jesús no tenía posibilidad de ser candidato mesiánico porque él no tenía afiliación tribal paterna. Así que
Creer en Jesús es pérdida de tiempo y creer que Él es un Dios o cualquier otra locura es idolatría total. Dios es uno, no comparte su gloria con nadie. Jesús, sus palabras, Mateo 28, Padre, Hijo y Espíritu Santo, contradiciendo, Dios es uno. Hay que aferrarse al uno y abortar idolatría. Ese es el llamado del arrepentimiento correcto. Vete frente al Creador con tu idolatría, es peligroso, porque está llegando frente al Creador de una forma que Dios aborrece. Idolatría, Dios aborrece. Piénsalo. Entremos este Yom Kippur con las manos limpias, sin idolatría. Compartan este video. Shalom Aleichem, Kol Tuv.